Hola jóvenes, buenos días. En nuestro curso de ingreso a la educación media superior nos toca ver lo relativo a la clase de Historia de México y espero que lo puedan visualizar y hacer su siguiente asignación. Bueno, empezaremos con las culturas prehispánicas y la conformación de la Nueva España. En el proceso de poblamiento del continente americano, según la teoría con mayor validez hasta el momento, se inició con el paso del hombre primitivo por el estrecho de Bering durante la última glaciación, que fue en el 40.000 a.C. Y así durante varios miles de años estos hombres primitivos llegaron hace aproximadamente 11.000 años hasta la parte del sur del continente. En lo que hoy es California y Nevada, se habla de presencia humana desde hace 37.000 años. Posteriormente, en el mundo prehispánico, una de las características esenciales que se estableció en Mesoamérica, esto fue entre los años 2500 a.C. y 1521 después de Cristo, con la rendición de México en Tenochtitlan. Recordemos que tuvimos 3 periodos, el preclásico, el clásico y el posclásico. En Mesoamérica y sus áreas culturales se desarrollaron por su trascendencia y su esplendor en el periodo que les corresponde. Las áreas culturales más importantes fueron los olmecas, los teotihuacanos, los zapotecas, los mayas, los toltecas. La herencia cultural de México y estas culturas se encuentran principalmente en la arquitectura con respecto a las ciudades y centros ceremoniales que abarcaban desde el norte hasta el sur del país, destacando los antes mencionados como Paquimé, Tajín, Mitla, Pátzcuaro, Iguatzin, etc. Se desarrolló, por ejemplo, el calendario azteca, piezas ornamentales en oro y jade. Posteriormente, la llegada de los conquistadores a América, principalmente en México, fue el 3 de agosto de 1492. En una expedición española buscando una nueva ruta para llegar al oriente, que zarpó en 3 carabelas del puerto Palos en España. Posteriormente, en la conquista de Tenochtitlan, en febrero de 1519, en donde los españoles llegaron a las costas de Veracruz, su jefe era el capitán Hernán Cortés, que contaba con una minoría de hombres, de 700 más o menos. Cortés y sus hombres se internaron en el territorio donde tuvieron una batalla con gente de lengua maya, desde hacer las paces hasta que le regalaron 20 esclavas. Una de ellas fue Malitzin, llamada con respeto la Malinche. Ella fungió como intérprete, consejera y compañera de Cortés. Posteriormente, Cortés llegó a la ciudad de Zempoala, Veracruz, en donde vivió y actuó a los recaudadores de tributo de Moctezuma y se dio cuenta que los mexicas eran tan poderosos, así como también odiados. La minería fue la principal fuente de actividad económica en el siglo XVI, con el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546, que se extendió en Guanajuato y Pachuca, y posteriormente a San Luis Potosí y Taxco. Se trazaron caminos y surgieron obras de arte. Se dio una gran explotación a los yacimientos de oro y plata. Se descubrió en 1555 un sistema de beneficio para extraer la plata en menos tiempo y reducir los costos de producción, denominado beneficio en patio. Por otro lado, mientras que España en la segunda mitad del siglo XVII perdía su hegemonía mundial ante países como Inglaterra, Holanda y Francia, la Nueva España ya alcanzaba cierta madurez y autonomía tanto política como económica. Durante los inicios del siglo XVIII, la llegada de la dinastía de Borbón al encontrarse una Nueva España deteriorada económicamente, un Estado sin poder absoluto sobre sus colonias, una iglesia poderosa y una guerra de sucesión que duró hasta 1714, hizo que el rey Felipe V tomara la decisión de implementar reformas que le permitieran recuperar su poderío. Los intendentes fueron nombrados por el rey y su función era hacer más eficiente la recaudación fiscal, centralizar las rentas de la corona y restar poder al virrey. La modernización del aparato administrativo trajo consigo el reemplazamiento del personal burocrático por personal con experiencia, a los cuales se les exigía semestralmente informes acerca del comercio, la navegación y los consulados. En cuestiones económicas se dio una apertura comercial, la cual permitió a las colonias comerciar entre sí y el ingreso de mercancías extranjeras. Además, se usó el uso de embarcaciones propias para el transporte de mercancías. Creó 2 nuevos consulados de comercio que se unieron al de la Ciudad de México, que era el de Guadalajara y Veracruz. Todo esto trajo consigo una bonanza económica para la Nueva España durante las últimas décadas del siglo XVIII. Las continuas guerras con otras naciones europeas, como en el año de 1792, que se declaró la guerra con Francia y que terminó al firmar el tratado que obligó al país a financiar campañas de Napoleón, consigo del autonomismo a la independencia. La lucha armada que inició con Miguel Hidalgo y Costilla pretendía que la Nueva España fuera autónoma, mientras se lograba expulsar a Napoleón de España.
pero en el transcurso de los años tomó un carácter de lucha social y se buscó la independencia de nuestro país. Al entrar a la vida independiente, el país tuvo que enfrentarse a una serie de retos. En lo político, la lucha entre dos grupos de poder, que eran los liberales y los conservadores. Los liberales consideraban el federalismo como un modo de gobierno, mientras que los segundos proponían la república central o la monarquía. La primera forma de gobierno en México fue una regencia, seguida de una monarquía constitucional, y posteriormente surgieron las repúblicas, tanto federales como centralistas. En lo económico, México estuvo inmerso en los deseos expansionistas de las grandes potencias capitalistas europeas y los Estados Unidos, lo que obligó al país a ingresar al capitalismo como proveedor de materias primas. En lo social y cultural continuó una enorme desigualdad económica y educativa, mientras se continuó con el proceso de secularización de la sociedad. Esto trajo varios intentos por reconquistar a México. La guerra con Texas para inicios del siglo XIX, Estados Unidos comenzó a comprar territorios a Francia, España y amenazó con ocupar Texas para 1818, que era parte de México. Las reclamaciones extranjeras para febrero de 1838 dentro del gobierno de Santa Anna, que se llevaron a cabo la primera intervención francesa, esta surge por el reclamo de ciudadanos franceses en sus bienes y en sus personas. El país tuvo que pagar 600,000 pesos. Entre las demandas destacó la de un pastelero que reclamaba 60,000 pesos por destrozos y pérdida de mercancía que atribuía a soldados santanistas, que también fue llamada la Guerra de los Pasteles. La guerra con Estados Unidos en 1846, al no reconocer a México como una incorporación de Texas al territorio estadounidense, que ocasionó el rompimiento de las relaciones diplomáticas. Una vez finalizado el conflicto con Estados Unidos y en el poder el grupo conservador, se postuló para presidente a Santa Anna, quien tomó el poder por 11ª vez en 1856. Hablando de la reforma liberal, esto trajo las leyes de reforma y una guerra de 3 años como consecuencia de los cambios en el país, que fue un proceso posrevolucionario, la reforma que incluyó cambios sociales y políticos a partir de ese momento en la historia de Guatemala. La República restaurada en 1867 después del fusilamiento de Maximiliano, se instauró en la Ciudad de México el gobierno republicano constituido por Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía. En la dictadura, como medio para conquistar la paz y sus características, Díaz, al llegar al poder, se encontró una situación general del país poco favorable. Esto porque se encontraba a un ejército inconforme, la industria, minería y agricultura en el más completo abandono y la hacienda pública en bancarrota, sin la menor perspectiva de nivelar presupuestos. La seguridad de los estados fronterizos era grave. Ante tal situación, Díaz vigorizó la autoridad del Estado, persiguió el bandolerismo y dio impulso a la inversión extranjera, defendió a los campesinos indígenas prometiendo una ley agraria. Para el 7 de enero de 1907, Porfirio Díaz dio su respuesta en la cual exigía a todos los trabajadores que se presentaran a sus labores y se sujetaran a los reglamentos vigentes. Los obreros se negaron, quemando y saqueando la tienda de Raya. El ejército del general Díaz intervino y disparó sobre la manifestación sin importar que en ella estuvieran mujeres y niños. Del movimiento armado a la reconstrucción, el movimiento armado se inició con la finalidad de derrocar la dictadura porfirista, pero pronto se manifestó como una lucha social que involucró a diferentes sectores sociales del país. La Guerra Cristera fue un buen enfrentamiento armado que inundó de sangre a gran parte del territorio mexicano. En esta contienda lucharon lo que se conocieron como cristeros contra las políticas de intolerancia religiosa promulgada por el gobierno de Plutarco Elías Calles. Al ocupar el general Obregón la presidencia, recibió una nación pacífica. Su gobierno se caracterizó por imprimir un gran avance en los contenidos sociales de la Constitución, protegió a las agrupaciones obreras y aceleró el reparto de tierras en beneficio de las comunidades campesinas. Cuando el general Elías Calles tomó posesión de la presidencia, organizó la hacienda pública y puso las bases necesarias para crear instituciones para el desarrollo económico. Obregón volvió a ser presidente sin tener competencia alguna, pero no pudo tomar posesión, ya que fue asesinado por José León Toral, un fanático religioso, en 1928. El poder político fue realmente detentado por Calles, quien coordinaba las acciones del gobierno nacional. En esta etapa, Calles decidió que la única manera de evitar divisiones al término de cada periodo presidencial era fundar un partido político que uniera a la familia revolucionaria. Así nació el Partido Nacional Revolucionario en 1929. Hablando de México en la era global, es decir, de 1970 al año 2000, en las últimas décadas del siglo XX, México, debido a una serie de crisis económicas, pasó de ser una economía proteccionista a una neoliberalista, con lo que se ha logrado alcanzar cierta estabilidad hasta principios del siglo XXI. Con la instauración del neoliberalismo,
Como consecuencia de las grandes crisis económicas de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, los organismos financieros hicieron préstamos al país y presionaron al gobierno para adoptar medidas neoliberales. Estas políticas fueron aplicadas desde el gobierno de la Madrid hasta Salinas y Zedillo. Entre las políticas económicas del neoliberalismo destacan las siguientes: la restricción en la participación del Estado en asuntos económicos, programa de privatización en industrias paraestatales, la reducción del gasto público y la limitación al proteccionismo. También fomentó a la inversión del capital privado. El neoliberalismo ha traído beneficios como la estabilidad económica, pero también una mayor desigualdad económica en la sociedad. Esto terminamos de manera muy general lo que ocurrió en México. Tu siguiente actividad será realizar en tu cuaderno una línea de tiempo en donde abarques desde la época de Mesoamérica, pasando por la conquista, la independencia de México, la Revolución Mexicana, hasta la República restaurada. Le tomarás fotografía y la subirás a la asignación de esta materia. Me despido de ustedes esperando que se encuentren bien, al igual que toda su familia. Hasta luego, jóvenes.